Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 11 de agosto del año 2021. Una tertulia histórica, podría decirse, que quedará en los anales de los debates en perspectiva. La primera de la pospandemia, vaya uno a saber, en una de esas sí. Les cuento, más temprano ya lo charlamos con los oyentes, hoy pasamos a probar, incluso ante la demanda de varios de los integrantes de este espacio, la modalidad híbrida, como un escalón, ojalá como el primer paso hacia las tertulias 100% presenciales en algún momento próximo. ¿Cómo estamos hoy? ¿De qué manera entonces están distribuidos los tertulianos? Saludo a los que están acá. Agustín Iturralde, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Un gusto estar de vuelta por acá después de tanto tiempo. Sí, yo cuando lo vi a Agustín hace un rato experimenté una sensación extraña. Mirá vos, no era solo una cara en la pantalla. Lo mismo con Neco. Leonardo Costa, buen día. Buen día, también una alegría estar de vuelta en algo parecido a lo que era el 2019. Sí, parecido. Y del otro lado, videollamada mediante, saludo a Patricia González, buen día. Buen día para ustedes. Muchas ganas de estar ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Te contamos en la próxima? Bueno. ¿En la próxima venís? Próximamente, claro, sí, encantada. Bueno. Y vamos a ver cómo nos sale esta prueba. Sí, por eso. Esto va a ser un tropezón atrás del otro, me imagino. Óscar Sarlo, ¿qué tal? También, bienvenido. Buenos días. Gracias. Y aclaro que a mí no se me dio la alternativa de ir, si no lo hubiera considerado seriamente, porque yo no tengo ninguna inhibición para salir de casa, así que... Oscar, te lo voy a contestar en términos jurídicos. Priori tempore potior in iure. Traduzca. No, el primero que llega tiene primer derecho, nada más. Yo ayer tenía que estar y pedí la volada. Sí, Neco justamente tenía que andar por el centro. Tenía que andar por el centro que y no que es su ambiente habitual, aclaremos. Siempre hay razones ocultas. Y así se generó Yo había pensado que la división consistía que presenciales los que tienen simpatía por el gobierno y los que no tienen que quedarse en su casa. Mirá las conclusiones que sacó. Mirá, esa fue una patada a lo Montero Castillo. Pero de hecho quedó así, ¿no? Sí, quedó así. La oposición allá lejos, una cosa de ese estilo, Neco, Agustín, ¿negociaron para eso? No. ¿Cocinaron para eso? La producción parece que está flechada. Está flechada. Yo digo, me alegro que no es así. Haciendo las cosas. Bueno, ya sabemos entonces cuál es la corrección que hay que hacer para la próxima, si seguimos en esto del 50 y 50, o ya pasamos al 100% acá, veremos. Bueno, entonces en plan experimental, vayamos al primer punto de nuestro orden del día. El Poder Ejecutivo anunció este martes que a partir del 1 de septiembre se permitirá el ingreso al país de extranjeros que posean propiedades en Uruguay y estén vacunados contra COVID-19. Estas personas, a las que se les exigirá un test negativo PCR, podrán entrar a Uruguay con su núcleo familiar, cónyuges, concubinos e hijos. Si algún integrante tiene entre 12 y 18 años y no fue vacunado, la familia deberá hacer una cuarentena. Pero ese es el primer escalón. 2 meses después, a partir del 1 de noviembre, quedará habilitado el ingreso de extranjeros sin excepciones, aunque se les exigirá tener las 2 dosis de la vacuna contra coronavirus y un test negativo PCR. Hubo más cambios en los anuncios del martes, pero me gustaría en todo caso centrarnos ahí, en la reapertura gradual de las fronteras, en la charla con ustedes. ¿Quién empieza? ¿Los de afuera o los de adentro? A ver. Vamos a darle a los de afuera. Ah, bien, miren, le ceden la palabra a ustedes. ¿Quién? Hoy voy a estar a la retaguardia. Entonces Patricia primero. Bueno, cualquiera puede empezar. Me siento como con un paso al frente. Dale. Bueno, creo que un poco parte de la conversa que veníamos trayendo al arranque, de la semipresencialidad, hay algo del humor social, ¿no? Hay algo que se viene transformando y que viene cambiando en el que estamos queriendo salir, ¿no? Entonces ahí hay, por un lado, las medidas del gobierno, ¿no? Tendientes a... Es raro porque es como volver a un lugar anterior, no, es un nuevo lugar, ¿no? Vamos a transitar un nuevo lugar. Y por otro lado, la necesidad que todos y todas estamos teniendo de empezar a reactivar actividades y a volver a la vida anterior, digamos, o a la vida de antes.
Sobre la apertura de fronteras en concreto, creo que es algo inevitable. Es una discusión súper interesante, porque bueno, todo el dilema de cómo entran las cepas, por dónde entran, es un punto, ¿no? Nosotros estamos en un punto ahora casi sin muertes, y eso creo que es una muy buena noticia, pero no salimos, y creo que ahí hay como un punto para conversar y para discutir, es que no terminó la pandemia. En el mundo no terminó, no podemos decir que la pandemia ya pasó y que estamos en un periodo de pospandemia. Yo siento que estamos en un intermedio, una primavera, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos pocos casos, tenemos un buen nivel de vacunación, es posible que sigamos en los niveles en los que estamos, pero no sabemos qué cepas van a volver a entrar. Entonces, me parece que, pienso para nosotros, ¿no? Como dentro de la construcción social, pero también para el gobierno, que hay que tener cautela, ¿no? Es un paso a paso, es un día a poco, y empezar a intentar construir un escenario nuevo, ¿no? Podemos tener que volver atrás, y me gustaría que eso esté contemplado también. Bueno, el presidente dijo, ¿no?, que se estará evaluando momento a momento la evolución de la pandemia, y que si hay que dar marcha atrás, se lo hará. Leonardo. Sí, yo quería hacer, bueno, este enfoque que dice Patricia está claro, yo creo que esto es un intento del gobierno, y creo que todos los ciudadanos, de tratar de volver a algo parecido a lo que eran nuestras vidas antes de la pandemia, la necesidad de los ingresos de turismo, la necesidad de que Uruguay sea un país abierto como siempre lo fue, y también la necesidad, creo que está viendo el gobierno, de que hay un flujo de inversores que están tratando de llegar al Uruguay, fruto también de las restricciones de Argentina, entre otras cosas, que con cautela y con la doble vacunación se lo está tratando de ver cómo hacer para que eso fluya. El segundo punto tiene que ver con la exigencia de la vacunación, de la doble vacunación. Y en los hechos estamos yendo por vía indirecta a la obligatoriedad, lo cual es todo un debate. Yo estoy de acuerdo, pero más allá de que uno pueda estar de acuerdo, el gobierno lo ha planteado como que la libertad de la no vacunación, pero en los hechos se va a dar algo que era obvio que se iba a dar, que es para ingresar a un país, para salir, para ingresar a otro país, para ingresar a determinados sectores, a determinados lugares. Lo estamos planteando hoy también, para ir al campeón del siglo, o para ir al estadio, se va a requerir también la doble vacunación. Me da la impresión de que, más allá de la retórica liberal, la sanitaria le gana. Uh-huh. Y creo que eso va a ser un debate que se va a seguir planteando, sobre todo porque la efectividad de las vacunas ha sido, por lo pronto, hasta el momento de hoy, tan brutal en el caso uruguayo y en el caso de Estados Unidos y varios otros países. Lo estamos viendo en el debate que está habiendo en Francia, entre otras cosas, que me parece que, reitero, la retórica sanitaria va a ganar. Sí. Bueno, eso es lo que se le ha marcado, por ejemplo, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Que su política en esta materia ha ido derivando hacia una obligatoriedad velada, ¿no? Con digamos, indirecta, por lo menos. Claro, sí, con esta medida que ha aprobado últimamente, donde se exige vacunación para una cantidad de actividades, ¿no? Y bueno, han estado las protestas de por medio, agitando Francia, agitando distintos puntos del país todos los fines de semana últimamente. Bueno, así que Oscar, Neco introduce el factor jurídico no sé si los demás quieren seguir por ahí. Sigue Agustín. Voy yo y después escuchamos a Oscar. A ver, yo creo, a mí me alegró mucho la noticia, ¿no? Creo que es un lindo síntoma de acercarnos un poquito más a la normalidad. Y creo que hay que pararse un minuto en darnos cuenta de lo que es tener las fronteras cerradas. Si en enero de 2020 alguien decía vamos a cerrar las fronteras durante un año y medio, era una medida que se hubiera visto, era un pedido de un partido de ultraderecha europeo, decir cierre las fronteras para que no vengan extranjeros y no traigan la enfermedad. Nos acostumbramos a eso, no digo ni que estuvo mal, no tengo ese atrevimiento porque está probablemente estuvo bien, creo que la reducción de la movilidad fue parte de la estrategia exitosa de la mayoría de los países del mundo. Pero no podemos perder la perspectiva que es una medida fuerte. Es una medida fuerte. Cerrar tu país al mundo. Y más cerrar un país
tan pequeño y tan abierto que necesita tanto el contacto del mundo como es Uruguay. A mí me alegra muchísimo que podamos dar este paso con cautela, sabiendo que pueden haber reveses, esperando que no los haya, haciendo todo para que no los haya, pero es imprescindible, y sobre todo por una cosa que mencionaba Nico, que es el tema económico, es el tema del turismo. Cuando hablamos, ahora se ha hablado mucho de lo malo que fue el dato del PBI del primer trimestre en Uruguay. La explicación de eso, el grueso es: no hubo temporada turística. Para Uruguay la temporada turística, el primer trimestre sobre todo, realmente es muy determinante en el dato económico. En el empleo, es un sector muy intensivo en mano de obra. Los sectores más dinámicos de nuestra economía, como puede ser el sector agroexportador, no son intensivos en mano de obra. La mano de obra está más ocupada en sectores, el comercio, el turismo, el ocio. Bueno, todo eso, sentir que todo eso puede empezar a volver, me parece que es clave. Y bueno, y poniendo un horizonte del 1 de septiembre, el 1 de noviembre, con cierta certidumbre, yo creo que es muy bueno. Sí, tú marcaste algo que quizás está de telón de fondo de estas decisiones: ir preparando el terreno para la temporada de verano, ¿no? Pero claro, a ver, creo que no podemos estar seguros de nada. Ahora, creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que haya temporada turística. ¿Me permitís que decir Por una cosa? favor. De hecho, el presidente dice que normalmente los argentinos venían a alquilar el 12 de octubre, y lo plantea que a partir de ahora lo tendrán que hacer en noviembre. O sea, notoriamente este es un tema, y estaba el ministro de Turismo al lado en la conferencia. O sea, esto es parte disculpa, pero es parte del tema. Es que no nos podemos dar el lujo, a ver, como muchas cosas que no podríamos hacer las terminamos haciendo porque la pandemia se impone y porque vos decís, al final lo sanitario está por arriba de las otras cosas. Pero en una situación de más mediano control no nos podemos dar el lujo de no tener otra temporada turística en Uruguay, más con la situación de empleo que seguimos teniendo a pesar de la mejora del último mes. Oscar, segundo intento, a ver si ahora podemos escucharte. Lo que quería decir, y voy a ver si evito el eco. Lo que quería decir, bueno, básicamente estoy muy de acuerdo con lo que dijo Leonardo en varias cosas. Primero, en el camino progresivo, primero estoy de acuerdo, me parece muy bueno que se vaya avanzando. La declaración del presidente fue muy realista, en el sentido de que hay que contar con que probablemente esto traiga algún paso para atrás quizás, o por lo menos un aumento de casos. Eso es lógico, pero era lógico también empezar a reconocer que estamos en este momento muy bien, las cifras están dando muy bien, y que no se justifica ya estar tan encerrado. Después, lo que esto es un camino hacia la obligatoriedad, estoy plenamente de acuerdo. Creo que fui uno de los primeros en estas tertulias que me tocó hablar y dije claramente, sin gregre, de que acá no solamente que deberíamos haber ido a la obligatoriedad de la vacunación, sino que, de hecho, si lo que el gobierno quería era evitar la responsabilidad de haber usado vacunas que no estaban demasiado probadas o que se habían elaborado de manera muy apresurada, no se va a quitar esa responsabilidad, porque el hecho de recomendar con una campaña masiva, insistente, persuasiva de vacunarse, ya lo está haciendo responsable por cualquier daño que esto ocasione. Y en cambio, tomándola como medida de política pública, bueno, todos asumimos colectivamente la responsabilidad por eso, porque para eso están los gobiernos. Entonces no me sorprende, y estoy de acuerdo con que se haga de esa manera, que al final es acortar el camino a donde igual íbamos a llegar. En lo que no estoy tan de acuerdo, básicamente sí, pero haría un pequeño ajuste, es de que ganó el valor salud. Si tenemos que poner todos los valores en juego, creo que una vez más se nota que el primer valor es la economía, porque no hay ninguna razón para haber priorizado a los propietarios como no sean razones económicas. Es decir, por ahí favorecer a los inversores, como decía Leonardo, o evitarse un lío que tiene con los grupos de propietarios argentinos, sobre todo en Punta del Este, que están reclamando no pagar los impuestos porque tienen propiedades que no pueden usar. Entonces me parece que se está cubriendo o tratando de
mitigar posibles reclamos económicos por el no acceso de quienes tienen propiedades en el Uruguay. Ustedes a ver qué dicen sobre yo tengo una perspectiva este enfoque diferente, que agrega también, Oscar. ¿Primó lo económico entonces? Yo tengo una perspectiva un poquito diferente, pero que en el fondo también es económica. Y como siempre Oscar pone los dedos en la llaga, pero el problema que tiene, que el Uruguay planteó, y no solo este gobierno, sino el gobierno anterior, acá lo profundizó, lo que llaman los puntos de conexión económica de no residentes con Uruguay. Y un punto de conexión económica es la titularidad de una propiedad inmueble. Y esa conexión o ese lazo que de alguna manera el Uruguay trata de trazar con no residentes, la única forma de afianzarlo es decirle, usted tiene una especie de derecho de primera instancia por haber invertido en Uruguay. Y eso es económico, pero también de económico forma parte también de una concepción que no solo es este gobierno, reitero, porque el gobierno anterior también lo había planteado con una diferencia de inversión, nada más del monto de cuánto se podía comprar una casa. Es una lógica que Uruguay tiene que transitar, que es tratar de justamente de importar residentes. Y me parece que sí, comparto que al final es un tema económico, pero de alguna manera también es la fidelización de aquel que invirtió en Uruguay. Y para mí en un justo equilibrio con, bueno, usted invirtió pero vacúnese. ¿Te convence ese argumento, Oscar? Sí, no está mal, simplemente que quería decir que, bueno, no es tampoco que la salud estuvo por encima de todo, porque si no, el ser propietario no en un plan de salud no tiene nada que ver. Entonces, reconozcamos la realidad que es esa. Interesa mantener la perilla económica, la perilla de la política de inmigración de inversores, y entonces, bueno, ahí nos entendemos. Yo estoy de acuerdo. Creo que sí. Se podría mirar de esta otra forma, ¿no? Este paso no podía darse de una sola vez, ¿no? No se podía habilitar el ingreso de todos. Había que, de algún modo, generar una experiencia piloto. Una gradualidad. Bueno, y para la experiencia piloto hay que elegir un grupo. Emiliano, Se optó por que a su vez, obviamente, sí, había estado reclamando, porque tiene propiedades acá, no podía venir. Oscar. Emiliano, pero en la misma, si vamos a ser, digamos, más equilibrados, yo no estoy en desacuerdo con esa medida, pero se podría haber agregado que también aquellos que tengan familiares, es decir, poner un poco en el mismo podio a los afectos, ¿no? Quienes tienen familiares o quienes tienen alguna otra vinculación poderosa que también puedan entrar en la primera línea. Lo que pasa es que, muchos de esos entran por los regímenes excepcionales que actualmente existen, Oscar, que son, la verdad, se armó una burocracia enorme, pero ha habido mucho ingreso por razones familiares, por razones filiales. El gran problema que tenemos nosotros es que mucha gente, para ingresar después, para volver a su país, que es el caso de Argentina, tienen un lío majestuoso, de una pérdida de libertad para ingresar a su propio país, que es una locura. Pero está bien, es un punto. Levanta la mano Patricia y capaz que hasta podemos escucharla. A ver. No, que me parece que ahí introdujo un tema, Neco, que quiero retomar porque lo dijo él además, ¿no? Sobre prima la salud por sobre la libertad, ¿no? En este relato que venimos construyendo y venimos escuchando sobre la libertad responsable y sobre una concepción que viene planteando el gobierno sobre la libertad, que creo que Oscar también lo traía de una forma muy interesante, y es lo de la vacuna, ¿no? Y es un poco, diría, molesto o me hace un poco de ruido en esto de, bueno, somos libres de vacunarnos. Cada uno se vacuna el que quiere, el que está de acuerdo, el que no está de acuerdo, una campaña. Pero en realidad te digo que somos libres. Pero después te pongo un montón de condiciones y te digo, bueno, si vos querés ir a ver a Peñarol, te tenés que vacunar. Si vos querés ir al teatro, te tenés que vacunar. Si vos querés... Bueno, entonces... O los vacunamos. No es verdad. No es que somos libres de vacunarnos o no. Entonces no te quisiste comprar la discusión en el momento cuando teníamos que dar la discusión sobre la salud pública, sobre la responsabilidad colectiva, sobre que vacunarse, ¿no? Entonces eso yo siento que pasa todo el tiempo con este discurso de la libertad.
¿no? Y esto, bueno, digamos que esta apertura de fronteras tiene que ver mucho más con un componente de lo que traían ahora en esta última discusión, un componente económico, en un componente de inversión y no en un componente de libertad. Digamos que lo de la vacuna tenía que ver con no comprarse el problema de la obligatoriedad y no con un componente de libertad. Digo porque a veces sigue estando como arriba de la mesa lo de somos todos responsables, cada uno es libre. Me hace un poco de ruido eso. Y agradezco que haya sido Neco el que introduce el punto este. Me quedé muy contenta por eso. O sea, ¿qué pasa, Patricia? En el 2000 yo escuché una frase que era la vaca les gana, y acá es la vacuna les gana. Me encanta, lo tomo. La traslación al 2021 de aquella legendaria expresión de Jorge Valle, ¿no? De Jorge Valle. Yo tomo un poquito lo que comentaba Patricia, me parece interesante ver, analizando un poquito la macro de la estrategia que tomó Uruguay. Claramente fue una estrategia que estuvo dentro de lo que podemos decir la ventana de Overton, ¿no? Dentro de lo que era el set de herramientas que se discutía en el mainstream de los países. ¿Qué hacemos para...? No hubo acá ni lo de Brasil ni lo de Argentina. Ni un país que hizo una cosa durísima, de las más duras del mundo, ni un país que se lo tomó en chiste como que esto no era un problema y que dejó que todo fluya. Dentro de esa ventana, claramente, el presidente hizo un énfasis hacia lo liberal. ¿Y hubo restricciones? Sí, hubo restricciones. Trató de minimizarlas. ¿Y se suspendieron las clases? Sí, se suspendieron las clases. Trató de minimizar la suspensión de clases. ¿Se empuja la vacuna? Sí, claro, se empuja la vacuna. Se deja ese margen. Y a mí lo que me llama un poco la atención de algunos de los comentarios es la obsesión con la obligatoriedad de la vacuna, dado que en Uruguay somos sacando Emiratos Árabes o Arabia, creo que me confundo cuál de los dos, perdón. Somos el segundo país del mundo con más vacunados. O sea, la voluntariedad de la vacuna funciona muy bien en Uruguay. Funciona muy bien. Y hasta el momento dirán, bueno, se va a empezar a acercar, quizás se empiece a acercar. Hasta el momento los no vacunados hacen todo en Uruguay, ¿eh? Hacen todo. Que a mí, yo no escuché ni una sola historia de un no vacunado que le digan, no entraste a un bar, no entraste a un... Yo no escuché nadie todavía. Por ahora, los no vacunados hacen todo lo que hacemos los vacunados. A propósito, quizás se empiece a realizar, quizás, no es el caso todavía. El deporte va a ser el primero, me parece. Quizás. Sí, los números, ya que mencionabas el avance de la vacunación, ¿cómo estamos hoy? Con al menos una dosis, 73%. Con 2 dosis, 66%. Y con 2 dosis más 15 días, 61%. Eso es más que Israel, Estados Unidos, Alemania, Chile, todos los países que veíamos que iban arriba, ¿no? Vamos completando. ¿Quién tiene algo para decir? Óscar, sí. No, quiero aprovechar, siguiendo la línea de humor que introdujo oportunamente Leonardo, quiero no dejar pasar el carácter peñarolense de las medidas que adoptó el gobierno. Una, porque discriminó a favor de Peñarol, dejando entrar el público para el partido del 18, y la otra, la prohibición del baile, que es una garantía para Peñarol. Bueno, yo creo que ahí, digamos, te voy a comentar una cosa, Óscar, disculpame una cosa. El problema es que Nacional se adhirió a la pandemia y dijo, por un tiempo no voy a salir del país. Está, vino pertrechado, tiene toda la artillería, Neco, para responder y polemizar rápido. Bueno. Ojo, pero los bailes están prohibidos hasta el 24. Claro. Sí, hasta el 24. No, y vale para los dos cuadros, ¿no? Así que es una garantía de equilibrio, digamos. Bueno, otro chiste para agregar o cerramos. Patricia, ¿cuál es el tuyo? No, estoy bien. El mundo Peñarol me emociona mucho, lo estoy escuchando. Te emociona. Sí, son como, yo siento que son como... Es una religión. Son una religión, no sé, tienen son únicos. Son únicos, los carboneros son únicos. Sí, sobre todo después que ganan un par de partidos algo importante, que salen todos así y sufrimos estas etapas de efervescencia. Mirá, yo en mi escritorio tengo una especie de santuario peñarolense. Ah, sí, santuario. Esa gente. En tu caso la permanencia es reconocible. Pero no sos laico, Leonardo. Es en lo único que no soy laico, en Peñarol y en Valle de Ordóñez. Son las dos cosas que no me hacen laico. No, ahora, volviendo al tema, de todas maneras, yo veo una fuente de problemas menores con las restricciones, ¿no? En cuanto a cómo
justificar las restricciones en cuanto a quienes pueden ingresar como vinculados con el propietario. ¿Cómo ves eso, Leonardo, vos que estás muy en ese tema? A ver, lo que pasa es que, yo te digo, para mí el Uruguay, y no fue este gobierno lo profundizó, hizo una especie de punto de conexión que era, si sos titular de un inmueble, tenés derecho a acceder a la residencia fiscal por conexión económica. Entonces, me parece que de alguna manera, y ahí viene otro tema que tiene mucho que ver con la fiscalidad, que es el núcleo vital, que es los cónyuges y los hijos. Entonces, ese problema, eso es lo que me refiero. Pero es inevitable, o sea... Pero, por ejemplo, si el propietario quiere mandar a un apoderado, a un inquilino, ¿no puede? No, en principio no puede. No, en principio no puede. ¿Y eso es razonable, eso? Y bueno, yo creo que como primer paso es razonable, y de hecho el inquilino entraría en la segunda tanda a partir del 1 de noviembre. O sea que en la primera tanda lo que se está priorizando, incluso todavía no está la reglamentación, pero lo que me imagino que va a hacer, se va a pedir un certificado notarial en donde diga que el señor fulano y tal o la señora fulana y tal es titular del padrón tal o cual. Para el primer envión me parece que está bien, y esto tiene mucho que ver con algo que el intendente Maldonado había planteado, que es, y tomo punto tuyo, yo cómo le voy a exigir a alguien que me pague la contribución inmobiliaria si no lo dejo ni entrar a su casa. Entonces me parece que el gobierno priorizó eso, ¿no? Bueno, tuvo sus vaivenes, tuvo sus desperfectos, pero salió. Completamos el primer bloque de esta tertulia en formato híbrido. Incluso los inconvenientes que se dieron ya los tenemos diagnosticados y controlados. Veo la cara de Gabriela y me dice sí, todo en orden. Enseguida, segundo tema de la mesa de hoy.